Buen día, profesora Ángela Valga Vargas y compañeros del curso Herramientas para la Comunicación Efectiva. Pertenezco al grupo número 1. A continuación pasaré a mencionar a los compañeros que la conforman. La señorita Yarixa Arrunategui, el señor Giancarlo Aybar, la señorita Lisette Carrasco, el señor Eri Gallegos, la señorita Elizabeth Hanampa, el señor John Salazar y quien les habla, Eloy Tafur. Como grupo, elegimos el siguiente tema: la controversia de la pena de muerte en el Perú. Introducción. Actualmente, en la Constitución Política del Perú, contempla aplicar la pena de muerte solo en dos circunstancias. Una de ellas, debido a delitos de traición a la patria en caso de guerra, y la otra en actos de terrorismo. Sin embargo, fuentes oficiales afirman que en los años 1957 y 1979, 10 hombres fueron sentenciados a la pena de muerte por cometer delitos de genocidio e infanticidio. Recientemente existe un alarmante incremento de violaciones y asesinato de menores de edad. Ante esta situación, un gran segmento de la población está en búsqueda de que se vuelva a contemplar en la Constitución Política del Perú la pena de muerte para los casos de violación contra menores de edad. Es así que un interrogante crece cada día. ¿La pena de muerte reducirá los índices de violación a menores de edad? Frente a esta situación, mi pulgar extendido hacia abajo indica que no, porque solo se estaría matando a la persona, mas no el acto que daña a la sociedad. La reincorporación de la pena de muerte en el Perú no es una opción viable jurídicamente. En primer lugar, se tiene que renunciar al Pacto de San José y a otros tratados donde el Perú está inscrito para instaurar la pena de muerte, el cual protege el derecho de la vida y de su integridad, dejando en grave vulnerabilidad a otros derechos como la libertad personal y de expresión, entre otros. Además, estos pactos funcionan como una garantía de protección sobre nuestros derechos en caso de que estos no han sido protegidos adecuadamente mediante un proceso internacional. Asimismo, en el 2010, la Corte admitió 364 peticiones de denuncia con el Perú e inició trámite en 86 de estos casos, siendo en ese año el país más denunciado del sistema interamericano. Esto demostraría el acceso que tienen los peruanos con estos pactos. En segundo lugar, la actual Constitución Política del Perú contempla la pena de muerte para delito de traición a la patria en caso de guerra y para delito de terrorismo, como los grupos subversivos de Sendero Luminoso y el MRTA. En comparación de la vida, que se atenta con los delitos anteriormente mencionados, los delitos de traición a la patria y terrorismo no solo afectan la vida de las personas dentro de la sociedad, sino que ponen en peligro la propia existencia del Estado. Además, el cambio constitucional requiere de un acuerdo en todas las fuerzas políticas que tomen en cuenta el interés de la población, y pasarían muchos años ante ello un preaviso de denuncia al pacto. Pasado el año, reformar el artículo 140 de nuestra Constitución. Para ello es necesario pasar por 2 legislaturas ordinarias. Además, modificarse el Código Penal y el Código Procesal, que duraría de 3 a 4 años. La pena de muerte ejecutada a inocentes es un hecho trascendental dentro de los países que la ejecutan. Por ello, evaluar la ejecución dentro del Perú conlleva a realizar un análisis de los posibles errores judiciales que se puedan cometer durante el proceso. El primer punto a tratar: la corrupción en el Perú en estos últimos años ha tenido un puntaje de percepción internacional 38 de 100. Esto porque se viene atravesando por una crisis política, económica, social, debido a los repentinos cambios que hemos tenido
en nuestros representantes presidenciales. Por ello, las autoridades judiciales se encuentran en constante cambios y en un periodo de tiempo de confianza, por lo cual no es conveniente que puedan llevar el control o aceptación de lo que es la pena de muerte en nuestro país. Como segundo punto, vivimos en un país donde un peruano le dice al otro frases racistas como serrano, cholo, negro e indio, entre otros. Notamos significativamente que un gran porcentaje de peruanos, inclusive las autoridades judiciales, juzgan a otro por su estatus social, aspecto físico, etc. Esto conlleva a considerar que psicológicamente tampoco las autoridades en el país se encuentran preparados para una decisión perjudicial a una persona, como la ejecución, porque después de quitar la vida a un inocente, ya no hay marcha atrás para repetir el hecho. Por último, en el Perú la justicia no es equitativa, debido a que existe corrupción y falta de ética por parte de los funcionarios. Ante ello, es posible someter esta pena a personas inocentes que no tienen un juicio justo, ya que los juicios son muy costosos y duran mucho tiempo. Es por ello que esta ley podría solo afectar a las personas de menos recursos y beneficiar a gente con mayor riqueza. Un claro ejemplo fue el caso de corrupción por parte del juez supremo Cesarino Nostroza, Pariachi, presidente de la segunda sala penal transitoria de la Corte Suprema, pues mantuvo conversaciones vía telefónica con un acusado de violación durante el año 2017, absolviéndolo de todo cargo a cambio de dinero. Por otro lado, en el Perú no ha funcionado la pena de muerte y solo el populismo y las conferencias políticas generan el deseo de aplicar dicha pena, cuando no hay razón suficiente en ponerlo como dispositivo legal, ya que ello no provocaría que la tasa de criminalidad baje en nuestro país. Es ahí donde surge la pregunta: como gobierno, ¿estamos dispuestos a darle la posibilidad de acabar con la vida de las personas? Recordemos el caso del señor Jorge Villanueva Torres, que fue condenado a pena de muerte en 1957 por supuestamente violar y matar a un menor de edad. En el proceso que llevó, no solo hubo pruebas insuficientes en lo que lo encontraran culpable, sino la discriminación racial contra el condenado. Por otra parte, la pena de muerte podría causar más trastornos en el Estado y en los ciudadanos, y es importante tener presente esta idea, ya que la pena de muerte es un síntoma de cultura de violencia, más no de solución. En ese sentido, la aplicación de la pena de muerte en nuestro país corresponde a generar un desconocimiento en nuestro ordenamiento y en hechos que van de presentar si desea aplicarla o no. Porque en caso de aplicarla en nuestro sistema penitenciario, no hay seguridad de que sea eficaz y que ello lleve a disminuir los índices de criminalidad. En consecuencia, el Perú no está listo para poder aplicar este tipo de ley, debido a que no se tienen las autoridades competentes, sumando más la corrupción en nuestro sistema de justicia. Conclusiones. La pena de muerte carece de carácter disuasivo, ya que en los estados en donde se aplican no tienen un índice menor de violaciones o asesinato a menores de edad que en los estados donde no se aplican. Por un lado, la forma de contrarrestar este problema es el de mejorar el programa de rehabilitación y de readaptación a la sociedad en los penales, así como brindar charlas en colegios, institutos, universidades, etc., que abarquen todos estos temas. Por otro lado, se debe eliminar el tope de acumulación de las penas, teniendo como límite 35 años.